Bueno, en este video vamos a hablar acerca de uno de los conceptos más importantes que existen cuando estudiamos cálculo diferencial, y es para que, además de poder encontrar la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto, nos sirve la derivada. Recuerden que ese problema de la ecuación tangente curva en un punto también nos ayuda a resolver problemas de velocidad, como lo vimos en videos anteriores, el problema de la velocidad instantánea. Vamos a ver que la derivada nos sirve para hablar, digamos, más acerca de las propiedades de una función. Supongamos que tenemos esta función que tengo representada aquí. Digamos que esto es y igual f de x. Y vamos a hablar acerca de una de las propiedades, antes de hablar de derivada, más importantes que podemos ver de una función cuando la vemos gráficamente. Miremos, por ejemplo, antes de este punto, qué sucede con la función. Miren, esta función viene creciendo. Para saber si una función viene creciendo, lo único que tenemos que mirar es que la imagen de este punto y la imagen de un punto siguiente aumenta. Miren, esta imagen de acá y esta imagen de acá, la segunda imagen, si este es x1 y este es x2, si x2 es mayor que x1, que es lo que pasa, miren, estoy más cerca del 0, entonces x2 como número, aunque es negativo, es mayor que este. Supongamos que x2 es menos 1 y que x1 es menos 2, menos 1 será mayor que menos 2. Entonces, si x2 es mayor que menos 1 y sucede que la imagen de x2 en este caso es mayor que la imagen de x1, entonces la función es creciente. Miren, ese es un concepto que gráficamente es muy fácil ver cómo va creciendo la función, pero que desde el punto de vista matemático se puede escribir de esta forma. Si x2 es mayor que x1 y esto implica que la imagen de x2 es mayor que la de x1, entonces la función es creciente. Bueno, ahí se me fueron. Ok. Esta es creciente. Ahora, miremos a partir de este punto, ya vamos a ver este punto aquí, que es muy especial, lo voy a llamar C. Ahorita vamos a ver qué pasa con C. Miremos qué sucede, por ejemplo, de este lado de la gráfica. Aquí tenemos a x3, vamos a ponerlo x2 en rojo, para no estar usando distintos subíndices, x1, perdón, y este lo vamos a llamar x2. Miren, la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. De hecho, viene creciendo de la función. O sea que si tenemos que x2 es menor que x1, perdón, x2 es mayor. Miren que x2 es mayor, está hacia la derecha, x2 es mayor que x1. Pero esto implica que la imagen de x2 es menor que la imagen de x1. Entonces decimos que la función es decreciente. Hasta ahí, pues hemos dicho un par de conceptos que nada tienen que ver con la derivada, ¿cierto? Bueno, pero vamos a ver qué sucede cuando una función es creciente con las derivadas. Recordemos que la derivada representa todas las pendientes de las tangentes a la curva. Entonces, miren qué pasa si yo a este punto le trazo la pendiente de la tangente a este punto, por aquí más o menos, a este punto, vamos a trazarle la tangente a este punto. Bueno, parecen casi iguales, que se me parece más como una recta lo que hice ahí es un problema del dibujo, pero miren qué va pasando. Aquí las pendientes de estas rectas, ¿cómo son? Son positivas. Recordemos que la pendiente de una recta, cuando tenemos una recta de la forma y igual mx más b, esta m es positiva, el ángulo que forma la recta con respecto al eje x es menor a 90 grados. Pero si m es negativa, como este caso, el ángulo que forma la recta con respecto al eje x es mayor a 90 grados. Miren que este ángulo es mayor. O sea que en este caso tenemos rectas que tienen un ángulo menor a 90 o de pendiente positiva. Entonces quiere decir que la derivada ahí va a ser positiva. Mientras que aquí tenemos puntos donde las rectas tienen una pendiente negativa, o sea, un ángulo mayor a 90. En ese caso, vamos a tener que la derivada es negativa. Entonces, podemos decir que una función es creciente
en un punto cualquiera, en x, si f' de x, miren, es creciente cuando ¿qué? Cuando la derivada es positiva. Y es decreciente cuando la derivada es negativa. Miren, ya tenemos información adicional que nos puede dar la derivada de una función. Miren, si la derivada de una función es positiva, quiere decir que la función va creciendo. Si es negativa, quiere decir que la función va decreciendo. Ahora, ¿qué pasa si es cero? No hemos visto ese caso. Si es cero, quiere decir que la pendiente de esta recta es cero. Miren, si tenemos una ecuación de la forma y igual mx más b, donde decimos que la derivada, recuerden que es la que representa a esta m, y la derivada es cero, vamos a tener que y es de la forma y igual b. Y es una función constante, o sea que va a ser una recta así, acostada, paralela al eje x. En ese caso, miremos estos puntos. Miren, este punto de acá va a tener una tangente que es así acostada y otra tangente en este punto C. Vamos a poner aquí C y voy a marcar este punto como B. Marquémoslo como D mayúscula. Miren, ¿qué pasa en C y en D? Que la pendiente es cero. O sea que aquí la función ni crece ni decrece, ¿cierto? En este punto. Pero ¿qué pasa adicional con estos puntos? Miren, tenemos un máximo y un mínimo de esa función. O sea, tenemos una pequeña, digámoslo así, cresta. Esta cresta de aquí representa un máximo o un mínimo. De hecho, si yo hiciera la derivada de esta función, que no conozco su, digamos, ecuación algebraica, y encuentro, y la igualo a cero y encuentro los puntos, en este caso encontraría C y D, puedo decir que ahí voy a encontrar un máximo o un mínimo. El problema es que ni siquiera sabría si es máximo o mínimo. ¿Cómo podría saber yo si hay un máximo o un mínimo en esos puntos? Miren, una forma de hacerlo sería, si la función viene a ser creciente y pasa a ser decreciente, tiene que ser un máximo, ¿cierto? Que tiene esta forma. Si la función viene de ser decreciente y pasa a ser creciente, ahí vamos a tener un mínimo de la función. Entonces, para ello vamos a tener que averiguar, cuando hagamos la derivada de una función, dónde es creciente, dónde es decreciente y dónde se hace cero. Que eso obviamente en unos ejemplos posteriormente lo vamos a hacer. Aquí en lo que nos interesa en este video es más la parte conceptual. Entonces ahí tenemos esa información con la derivada. Miremos un tramo de esta función que no hemos visto hasta ahora. ¿Qué tal este? Aquí la función es constante. La función es constante. ¿Qué pasa aquí? Miren, la derivada también es cero. O sea que también puede suceder eso. Miren, aquí tenemos que la derivada es cero. De hecho, la tangente a esta es como tal. Si yo digo que y es igual a este tramo, supongamos que esta fuese una función definida tramos y esto fuera 1, y es igual a 1, recuerden, y', la derivada de una constante es 0. Aquí tenemos 0 también para la función. En este caso, miren, no es ni creciente ni decreciente la función. Recuerden que si es distinto de 0, la derivada evaluada en el punto, en cualquiera de estos puntos, si evaluamos la derivada en cualquiera de estos puntos, la derivada va a ser 0. No podemos decir si es creciente o decreciente. Es más, sospechamos que ahí hay un máximo o un mínimo. Y decimos que es máximo o mínimo si viene, por ejemplo, en este caso viene de crecer y es más, sigue decreciendo. ¿Qué pasa ahí? Ahí no podemos decir nada, no podemos decir que es un máximo o mínimo, depende. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablemos de máximos y mínimos, vamos a hablar de máximos y mínimos relativos. O sea, en esta función, por ejemplo, si yo escojo este pedazo, miren, este pedazo, lo que encerré en estos corchetes rojos, ¿cuál es el máximo y mínimo? Aquí hay un máximo y un mínimo. Miren, el máximo valor que alcanza esta función está aquí. Y el mínimo valor que alcanza la función está acá. O sea que cuando hablemos de máximos y mínimos, vamos a hablar de máximos y mínimos en un intervalo dado. Habrá situaciones donde vamos a tener máximos y mínimos que son absolutos. Absolutos son máximos o mínimos que son el máximo, el mínimo para toda la función, para cualquier valor de x. En algunas funciones se presenta, por ejemplo, las parábolas. Miren, en una parábola que es de esta forma, este punto de aquí es el mínimo absoluto de la función.
Porque no hay una imagen menor a la de este punto. La imagen de este punto es 0, pero la imagen del punto que sigue al lado es un poco por encima de 0 y la imagen que sigue por el punto es un poco por encima y así sucesivamente. Este es el caso de un mínimo absoluto y podemos tener inclusive el caso de un máximo absoluto. Por ejemplo, este caso. Este punto de acá es el máximo absoluto. Va a tener valores, la imagen de este punto va a ser mayor que la imagen de cualquier punto en X para esa función. Pero en general nos interesan los máximos y mínimos relativos. Vamos a ver cómo encontrarlos, ya un procedimiento digamos más mecánico, pero desde el punto de vista gráfico puede ser así. O sea, mirando la gráfica yo puedo establecer eso. Miren, yo aquí puedo decir que este es máximo entre este intervalo y este, o entre este intervalo y este aún todavía, hasta acá, incluso hasta acá. El problema, miren, es que esta función ya sigue creciendo acá, ya una imagen, inclusive se me sale del tablero, una imagen de esta función por acá supera ya a este máximo. Entonces este no es un máximo absoluto, es un máximo probablemente en el intervalo de menos infinito, porque esta baja desde menos infinito hasta este punto de acá, inclusive hasta puntos anteriores, hasta que empiece precisamente a igualarse a este. Pero gráficamente yo puedo ya decir mucho de esta función mirándola, pero miren que desde el punto de vista analítico, si la derivada, y esto es lo que me interesa que en este video aprendamos, si la derivada es positiva, vamos a decir que la función es creciente. Si la derivada es negativa, vamos a decir que la función es decreciente. Y cuando la derivada sea 0, vamos a tener un punto crítico, así también se le conoce, donde vamos a tener un máximo o mínimo relativo. De hecho, si queremos ponerlo un poquito, digamos, formal, diríamos que cuando f' de x es igual a 0, tenemos un máximo o mínimo relativo, pero hay otros casos donde eso se puede presentar. Voy a borrar todo lo que tenemos acá en el tablero y pensemos en esos casos. Miremos una función donde la derivada no existe, pero tenemos un mínimo. Y ya lo hemos visto en uno de los videos anteriores. Habíamos demostrado que la función valor absoluto de x no tiene derivada en el punto x igual a 0. Miren acá. Recuerden que no tenemos derivada cuando tenemos un punto de esquina como este, porque no podemos trazar la tangente en ese punto. Miren, aquí la derivada no existe. Más sin embargo, en ese punto tenemos un mínimo. De hecho, el mínimo en esta función en particular es el mínimo absoluto de la función. Entonces, cuando digamos que f' evaluado en c es 0, podemos tener un máximo o mínimo. Pero también cuando f' en c no exista. Entonces, cuando tengamos una función que queremos averiguar si tiene máximos o mínimos, lo que tenemos que investigar de esa función es dónde la derivada se hace 0 y dónde la derivada no existe. Con eso podemos encontrar los posibles máximos o mínimos, analizando inclusive en el intervalo si crece o decrece. Recuerden que si una función pasa de ser creciente a decreciente, vamos a tener un máximo, y si pasa por el contrario de ser decreciente a ser creciente, vamos a tener un mínimo. ¿No? Esa es como, digamos, toda la parte teórica. En el video siguiente vamos a hacer ejemplos de cómo aplicar estos conceptos, pero antes de pasar a esto me interesa que analicemos algo que hasta ahora no hemos hecho, y es la segunda derivada. Miren, la segunda derivada, si yo tengo una función f' de x, la segunda derivada de esta función va a ser f' de f', perdón, vamos a derivar, lo quiero poner en esta notación, va a ser la prima de esta, es f' de x. Esto quiere decir la segunda derivada. O sea, yo puedo derivar una función varias veces. ¿Para qué me sirve la segunda derivada? Vamos a pensarlo así. Si yo, por ejemplo, digo que la segunda derivada es negativa, y este problema lo voy a pensar al revés. Miremos aquí lo que teníamos. Por ejemplo, aquí teníamos en cualquiera de estos puntos, volverlos a hacer tangentes. Tenemos una tangente, aquí tenemos otra. Miren lo que va pasando con las tangentes, van siendo positivas, llegan inclusive acercándose a esta 0, ahí me quedó un poco mal trazada, una seguramente va a ser 0, que es en este máximo.
luego va decreciendo otra vez. Miren, aquí qué va pasando con la primera derivada. La primera derivada en este caso va a pasar de ser positiva a ser negativa. Si la segunda derivada es negativa, miren, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Quiere decir que la derivada que es negativa es decreciente. Miren, recuerden que dijimos que si la derivada era negativa, la función era decreciente. Si la derivada la consideramos una función y esa función a su vez la derivamos y llegamos a que es menor que 0, quiere decir que esa función como tal decrece. En este caso en particular, cuando esa derivada decrece, a nosotros se nos va a formar un máximo. Cuando tengamos la segunda derivada menor que 0, vamos a tener un máximo. Este concepto es muy importante, porque me va a permitir, si yo encuentro en la primera derivada un valor crítico y lo sustituyo en su segunda derivada y encuentro que el valor es negativo, quiere decir que ahí vamos a tener un máximo. Ahora, por el contrario, si la segunda derivada es positiva, vamos a tener entonces un mínimo. De esto como nombre, cuando la segunda derivada es menor que 0, se llama concavidad hacia abajo. Miren, cóncava hacia abajo y esto lo vamos a llamar concavidad hacia arriba. Entonces, en este caso tenemos concavidad hacia arriba, y esta es concavidad hacia abajo. Miremos ahora qué pasa cuando la segunda derivada, y vamos a analizarlo. La segunda derivada es 0. Ya vamos a ver cuándo es 0. No me voy a adelantar. Es positiva. Si la segunda derivada es positiva, miren, nuevamente, este caso. Voy a usar otros colores. Aquí tenemos una tangente, supongamos que aquí tenemos otra. Tenemos una en el mínimo, aquí tenemos otra. Y aquí tenemos, bueno, esta sí no parece tangente, nos quedó por fuera del todo. Bueno, ahí más o menos me entienden. Miren qué va pasando aquí. Aquí vamos pasando de que las derivadas sean negativas. Todas estas rectas son con pendiente negativa y estas rectas son con pendiente positiva. Pasamos de menos a más en este caso. Miren, en este caso lo que está pasando es que la derivada como función, miren, derivada como función, la derivo y obtengo valores positivos, quiere decir que la derivada va creciendo. Miren que va pasando de menos a más. O sea que la derivada como tal va creciendo. Cuando pasa de más a menos, estamos diciendo que la función como derivada decrece. En ese caso es cóncava, miren, hacia arriba. En este caso, como pasamos de menos a más, vamos a decir como derivada, la función derivada está creciendo. O sea que si la función derivada está creciendo, pasa de menos a más, vamos a tener una concavidad hacia abajo. Y si encontramos un valor crítico, miren la importancia de esta fórmula, si encontramos un valor crítico que lo sustituimos en la segunda derivada y nos da positivo, vamos a poder decir que ese valor crítico, atención, que ese valor crítico es un mínimo. O sea que si evaluamos en la segunda derivada un valor crítico y nos da negativo, decimos que tenemos un máximo. Es al revés. Y si evaluamos en la segunda derivada un valor crítico, o sea, el que encontramos en la primera derivada, que la hacía 0 o no existía, y es positivo, decimos entonces, obviamente, si no existía la segunda derivada, seguramente no va a existir, pero en este caso, si es evaluando en la x aquí y obtenemos un valor positivo, vamos a tener que un mínimo. ¿Por qué? Recuerden, la derivada como tal, sola, es una función. Si es negativa, quiere decir que es una función que viene decreciendo. Y si es una función que viene decreciendo, viene de más a menos, va bajando. Mientras que si en este caso, si es una función que es positiva, la derivada es una función que viene creciendo, viene de menos a más. De hecho, se vuelve algo como cuando hablamos de equipos de fútbol, que viene de menos a más, que viene creciendo su nivel, y va de más a menos, que viene creciendo su nivel. Básicamente lo mismo nos sirve como ejemplo para tener esto claro. Ahora, viene otro problema que no hemos visto. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es 0? Porque así como la primera derivada es 0, la segunda derivada también pasa a 0. Miren, si cuando es negativa, la función es cóncava hacia arriba, y cuando es positiva es cóncava hacia abajo, cuando es 0,
quiere decir, miren, lo que pasa con el crecimiento. Cuando era 0 ni crecía ni decrecía. Bueno, en este caso, ni es cóncavo hacia arriba ni es cóncavo hacia abajo. O sea que hay un punto, y se conoce como punto de inflexión. En esta curva en particular que tenemos aquí, no tengo un ejemplo, vamos a pintar una, o voy a tratar de pintar una donde haya un punto de inflexión. Supongamos, voy a tratar lo mejor posible de hacer esta función, miren. Esta función. Miren, en este punto, ¿qué concavidad hay? Aquí, en este intervalo, yo sé que hay concavidad hacia abajo y en este hay concavidad hacia arriba, ¿cierto? De acá hasta acá. Pero en este punto en particular, de hecho, miren, si yo trazo aquí, la derivada en este punto, seguramente va a ser 0. Y la segunda derivada también va a ser 0 porque en este punto no hay concavidad, no hay una concavidad clara, no es ni para arriba ni para abajo. Este tipo de punto lo llamamos punto de inflexión. Los puntos de inflexión, recordemos, son cuando la derivada segunda de una función sea igual a 0, inclusive también cuando no existe, de la misma forma. De hecho, antes de terminar este video, quiero mostrarles un caso de otro tipo de función donde tenemos la tangente. Miren este tipo de pico que puede presentarse. Voy a ver si me queda bien. Algo como así y algo como así. Miren aquí. Aquí esta puede ser tangente, pasa justo por este punto. Pero ¿qué pasa aquí con la derivada? Miren que aquí la pendiente de esta función, ¿sí?, de esta recta, miren que la pendiente es el cambio de las x, el cambio de las y sobre el cambio de las x. Como la x no cambia, vamos a tener una división por 0 y aquí vamos a tener el cambio de las y lo que queramos, un número. Y vamos a tener número sobre 0, esto no está definido. Aquí la derivada en este punto no existe. Pero en este punto en particular, miren, en este punto en particular, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo. Miren en la concavidad, aquí tengo esta concavidad y aquí tengo esta concavidad. En este punto no puedo decir nada de la concavidad de la gráfica. De hecho, diríamos, hay un punto de inflexión, hay cambio de concavidad. De hecho, no. Pues cambia la función, pero como tal vuelve a ser cóncava nuevamente hacia arriba. Estos son funciones especiales, raras, pero que tenemos que entender que pueden aparecer cuando estemos desarrollando problemas de cálculo. Bueno, entonces los invito en el siguiente video que miremos cómo ya con estos conceptos de cuándo hay un máximo o un mínimo en una curva, qué tienen que ver las derivadas, cuándo es creciente, cuándo es decreciente, para qué nos sirve la segunda derivada, miremos ejemplos prácticos de una función en la que obviamente no conocemos esto. De hecho, gracias a la derivada podemos, digamos, empezar a bosquejar funciones. Esa es una de sus primeras aplicaciones. La primera aplicación de derivada, aparte de encontrar la ecuación de la recta tangente en un punto y de la velocidad instantánea de una función s de t, es poder dibujar funciones. Entonces los invito, por favor, a que revisemos el siguiente video.